Durante años Jehová estuvo luchando por su pueblo, hablando, mandando a los hijos de Israel profetas, gente que pueda hablar de parte de Dios y más que todo hacia el pueblo, pero el pueblo en todo tiempo, en las veces que Dios envió sus siervos a hablar al pueblo, a concienciar, a hablar la verdad, de que quiten las abominaciones, que quiten la idolatría, que quiten la maldad, la injusticia en medio de ellos, más el pueblo de Israel se corrompía. Y entonces, en este tiempo, Dios buscó a los recabitas. Los recabitas no eran israelitas. Ellos se habían unido después de que el pueblo de Israel conquistó Jericó o salió de Egipto. Dice, ellos eran de otro país, pero al ya independizarse Israel, ellos vivían en Israel. Entonces, pero era un pueblo nómada. Ellos eran un pueblo que no bebían vino. Ellos eran un pueblo que tenía sus tradiciones autóctonas. Debido a su patriarca, había un patriarca de ellos, el padre de toda esa descendencia, que les había dado un mandato a los recabitas diciéndoles que no beban vino, que ellos no construyan casas, que no tengan propiedades, sino que ellos sean nómadas. Entonces ellos por generaciones y en generaciones obedecieron a ese mandato de su patriarca. Y Dios habla a Jeremías y les dice, quiero que vayas a los recabitas, les traigas a mi templo y los sientes y quiero que les des a beber vino. Entonces Jeremías los invita a la iglesia, los sienta en uno de los cuartos del templo, llena unos jarros grandes con vino y les dice, por favor, bebed vino. Entonces ahí los recabitas dijeron, nosotros no bebemos vino, por tanto, de generación en generación se nos ha sido mandado que no tomemos vino. Y empezaron ellos a contar sus tradiciones. Entonces, después de esto, Dios habló a Jeremías y les trajo una promesa porque Dios se deleitó de la obediencia de los recabitas, se deleitó en realmente saber que si ellos pudieron obedecer a un hombre, realmente Dios se deleitó en la obediencia de ellos hacia su patriarca. Cuanto más el poder obedecer a Dios. Y Dios les dio una promesa en ese momento por parte de Jeremías, por voz de Jeremías. Y dice, así dijo la familia a Jeremías a la familia de los recabitas. Así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardares todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará a Jonadab, hijo de Recab, un varón que estése en mi presencia todos los días. Dice que después de este momento ellos empezaron a unirse con los levitas. Las mujeres de los recabitas se unían a los levitas y empezó una nueva genealogía, una nueva descendencia de levitas, nuevo liderazgo, un nuevo servicio delante de Dios, porque era un servicio necesario en esa época, un servicio basado en la obediencia de cada uno de ellos, y Dios trajo esa bendición para este pueblo recabita. No era un pueblo muy grande, pero era un pueblo muy rico en obediencia. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque el ayuno te puede llevar a aquello. El ayuno te lleva a ser obediente, a escuchar la voz de Dios. Te invito, querido joven, a que te intereses por el ayuno, a que tú puedas decirle, Señor, muéstrame qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo pedir, quiero ayunar, muéstrame el propósito por el cual yo debo estar delante de ti.
Muéstrame el momento indicado, muéstrame el día, muéstrame los días. Necesito hacerlo, Señor. Llega a un acuerdo antes de hacer el ayuno. La primera dato que quiero que sepas antes de ayunar, lo primero, lo esencial es que tú te pongas de acuerdo con Dios. Ponga un acuerdo de lo que usted desea delante de Dios y cómo lo va a hacer. Que el Señor revele, muestre en tu corazón cómo lo puedes hacer. Pero lo más importante es que le puedas al Señor entregar tu vida. Tú puedes orar por un carro, o ayunar por un carro, por una profesión, por cualquier aspecto, sea natural. Pero en todos los aspectos, o en todas las peticiones que tú tengas mientras ayunes, siempre estará ahí la presencia de Dios. Estarás abierto, tu espíritu se va a abrir a ser obediente, tu espíritu estará abierto y sensible a decidir, sensible a obedecer. Y ese es la mayor bendición que podamos nosotros ser como hijos de Dios, como hombres que le buscan al Señor, como mujeres que se atreven a creerle, es de poder ser obedientes. La obediencia establece la presencia de Dios. La obediencia establece pactos. Y Dios quiere hacer un pacto. Si Dios hizo con los recabitas, que no tenían nada que ver con su pueblo, si eso lo hizo con ellos, ¿por qué con nosotros no? Que Dios te bendiga, querida joven.